Fuentes, muy buenas tardes, estimadas compañeras, buenas tardes, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión programada para la tarde de hoy en atención a la agenda que estábamos desarrollando. Estábamos tratando lo relativo a las penas y luego nos tocaría finalizar con esta agenda que se refiere a las medidas de seguridad. En cuanto a las penas, teníamos pendiente lo relativo a la aplicabilidad de las mismas de acuerdo a la legislación penal nuestra, la aplicación de las penas desde el punto de vista eminentemente legal. Sin embargo, había algunos puntos puramente doctrinarios que había quedado pendientes. Tal es el caso de hablar de la punibilidad, de la punición y de la pena stricto sensu, o sea, de manera estricta, hablando cada uno de esos aspectos. Para ponernos, creo yo, a tono, es importante advertir sobre la naturaleza y los fines de la pena que estuvimos tratando en la sesión anterior. Recuerden ustedes que les comentábamos que tanto la naturaleza y los fines de la pena en cierta medida coinciden con la naturaleza y los fines del derecho penal. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la pena, inmediatamente tenemos que hacer alusión al jus puniendi. El jus puniendi es el derecho de castigar, que le asiste única y exclusivamente al Estado como ente soberano en cualquier sociedad jurídicamente organizada. Es decir, que en una sociedad jurídicamente organizada como la nuestra, ninguna persona, ni individual ni jurídica, puede arrogarse el exclusivo derecho de castigar, el derecho de penar, que corresponde única y exclusivamente al Estado. Es decir, solo el Estado es el que a través de sus órganos legalmente establecidos, en este caso el poder legislativo, es el único que puede crear figuras delictivas y penas para cada una de esas figuras delictivas. Y luego el Estado, a través del poder judicial, del organismo judicial, a través de los órganos jurisdiccionales, de los jueces, es el que se encarga de la aplicación de cada una de esas penas. En todo caso, lo que tiene que quedar claro es que en cuanto a la naturaleza jurídica de las penas, al igual que el derecho penal, es de naturaleza jurídica pública, porque única y exclusivamente al Estado corresponde el derecho de castigar, ese jus puniendi. Únicamente al Estado corresponde la creación de las penas y la aplicación de penas para la comisión de delitos. Eso es en cuanto a su naturaleza. Ahora bien, cuando hablamos de los fines de la pena, recuerden ustedes que estuvimos platicando respecto de que la primera teoría que fundamentó el fin de la pena fue la teoría retribucionista, como parte de la escuela clásica del derecho penal, como parte de la escuela de juristas. Esta escuela clásica, esta escuela de juristas, fue aquella que consideraba que la pena era la única consecuencia del delito. Y la pena se aplicaba como parte de un castigo, como parte de una retribución, y de ahí el nombre, la teoría retribucionista. Quien la hace, la paga. Es decir, que si alguien comete un delito, comete una infracción penal, ya sea un delito o una falta, se hace acreedor a una pena o a una medida
eh, o una pena de prisión o una pena de arresto o una medida de seguridad, en atención pues a la teoría de la retribución. Sin embargo, pues esta teoría de la retribución, que fue propia de la escuela clásica del derecho penal, en el derecho penal clásico o el derecho penal antiguo, fue superada cuando aparece la escuela positiva y aparece pues la teoría de la prevención especial. La teoría positivista entiende que, aparte de las penas, eh, crearon las medidas de seguridad y que las medidas de seguridad, más que una pena retributiva, una pena como castigo, tendía o debía tender a rehabilitar, a reeducar, a reformar al sujeto y devolverlo a la sociedad como un ente útil. Y desde ese punto de vista ellos prevían también la posibilidad de que este sujeto no volviera a delinquir. Y por eso precisamente se llamaba o se le llamó teoría de la prevención especial, porque tenía pues como propósito fundamental la prevención del delito, pero la rehabilitación del delincuente. Esta segunda teoría de la prevención especial fue superada abiertamente con la evolución histórica del derecho penal, especialmente con la corriente técnica jurídica alemana, donde principia a tomar fortaleza y forma la teoría que se denominó teoría de la prevención general. Y esta teoría de la prevención general, pues se refería específicamente a que el derecho penal en la aplicación de las penas y las medidas de seguridad no tendiera únicamente a la prevención del delito y a la rehabilitación del sujeto que había cometido el delito, sino que la pena y las medidas de seguridad impuestas llegaran mucho más allá. Es decir, se transmitieran o se proyectaran a la sociedad misma, es decir, a las personas que todavía no han cometido delitos. Y precisamente por eso fue que se le llamó teoría de la prevención general, porque independientemente de que se debía de rehabilitar, de resocializar y de reeducar al sujeto que cometía el delito, esta pena debería de trascender a las personas que no han cometido delitos, pero para que no lo cometan también. Es decir, aplicar la pena a Pedro para que no lo cometa Juan, José, Manuel, Luis y todos los demás. Es decir, es una teoría de la prevención general que trasciende la teoría de la prevención especial. Esas fueron, digamos, las tres teorías que sustentan hoy día lo que el derecho penal tiene como fin principal: la objetiva prevención del delito y la efectiva rehabilitación del delincuente. Desde ese punto de vista, desde la objetiva prevención del delito y la efectiva rehabilitación del delincuente, cuando hacemos un análisis stricto sensu, es decir, de manera estricta, advertimos que la punibilidad, la punición y la pena, aunque parecieran ser lo mismo, no son exactamente lo mismo. Por eso decía que era un análisis muy estricto desde el punto de vista penal. Vamos a ver, cuando hablamos de punibilidad, este nominativo de punibilidad prácticamente, dicen los autores, es previo a la comisión del delito. Ninguna conducta constituye delito si no está prevista en un tipo legal. Y este tipo legal que previene la posibilidad de la comisión de un delito describe la punibilidad del mismo.
Es decir, que la punibilidad existe con independencia al delito, debido a que la punibilidad está en la norma y ahí permanece, se cometa o no se cometa el delito. Es decir, cuando el legislador describe una conducta que él considera delictiva y en la descripción de esa conducta delictiva le asigna o le impone una pena o una medida de seguridad, el hecho de que deje plasmada esa posibilidad significa que esa norma que describe la conducta delictiva y la pena describe lo que es más que la pena en sí, describe la punibilidad. Es decir, concretamente, la conducta humana descrita por el legislador en la norma penal describe una conducta humana delictiva y describe la punibilidad de esa conducta humana delictiva. No importa que el delito se cometa o no se cometa. La norma penal describe ya lo que es una conducta delictiva, pero describe inmediatamente la punibilidad de esa conducta delictiva. Es decir, que la punibilidad entonces existe con independencia del delito. La punibilidad está descrita en la ley como delito y permanece ahí, se cometa o no se cometa el delito. Eso es en relación a la punibilidad. Ahora, en relación a la punición. ¿A qué se refiere la punición como tal? La punición es la fijación de la particular y concreta privación o restricción de bienes al autor del delito, realizada por el juez para reafirmar la prevención general y determinar cuantitativamente por la magnitud de la culpabilidad. Es decir, la punición, en otras palabras, es la medida de la punibilidad impuesta por el juez a quien considere culpable de un delito. A eso se le llama punición, a la medida de punibilidad que impone el juez a quien comete el delito. Es decir, es la imposición judicial de una pena. Eso es punición, la imposición judicial de una pena. Ahora, ¿qué es la pena en sí? La pena en sí es la privación o la restricción de bienes jurídicos del autor de un delito que lleva a cabo un órgano jurisdiccional competente a quien ha cometido un delito en atención a su culpabilidad. La pena consiste entonces en la ejecución de la punición impuesta por el tribunal en su sentencia condenatoria. Vamos a ver. La pena en sí, la pena de 1 o 2 o 3 años, lo que fuera, de prisión en el caso que hablamos de la prisión, consiste en la ejecución de la punición impuesta por el tribunal en una sentencia condenatoria. Ahí tenemos entonces de manera concreta, llamémosle así, y un poco complicada, las diferencias, porque no es lo mismo de punibilidad, punición y pena. Punibilidad, punición y pena. Ahora bien, la ley penal guatemalteca, cuando se refiere a la imposición de la pena, hace alusión a ella a partir del artículo 62. Es decir, a partir del artículo 62 se refiere a la aplicación de las penas. Y dice el artículo 62, al autor del delito consumado, ese artículo 62, salvo determinación especial, toda pena señalada en la ley para un delito se entenderá que debe imponerse al autor del delito consumado. Esa es imposición de la pena al autor del delito consumado.
salvo que la ley diga otra cosa. Cualquier pena que está señalada en la ley para un delito se entenderá que debe ser la que se debe imponer al autor del delito consumado. Sin embargo, el artículo 63 se refiere al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado, que son otro grado de la participación. Un primer grado de la participación es el autor del delito consumado, pero hay otro grado de participación en cuanto al autor de tentativa, o sea, no se consumó el delito, y al cómplice del delito consumado. Es decir, el autor de tentativa es el que no pudo consumar el delito cuando queriendo y pudiéndolo hacer no lo realizó. Mientras que el cómplice del delito consumado es el que no participó directamente en la consumación del delito, pero fue cómplice del autor. Entonces el artículo 63 establece al autor de tentativa y al cómplice de delito consumado se le impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte. O sea, se le impondrá la pena señalada en la ley para el delito consumado, rebajada en una tercera parte. Y luego el artículo 64 se refiere al cómplice, pero al cómplice de tentativa. Y dice, a los cómplices de tentativa se les impondrá la pena que la ley señala para los autores de delito consumado, rebajada en 2/3 partes. El artículo 65, que ya lo hemos analizado varias veces, se refiere a la fijación de la pena, es decir, a los criterios que debe manejar el juez, el juzgador, en el momento de dictar una sentencia condenatoria y en el momento de fijar una pena entre el mínimo y el máximo que establece la ley para cada uno de los delitos. Debe tener en consecuencia o en consideración, mejor dicho, para la imposición de la pena las atenuantes, las agravantes, la peligrosidad social del sujeto, las circunstancias en que esto se dio, etcétera, etcétera. Pero pues el artículo 65 dice o describe de la manera siguiente. Fijación de la pena es, artículo 65. El juez o el tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado, las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho, apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Eso es lo que describe en la fijación de la pena del artículo 65 que debe tomar el juez en el momento en que vaya a dictar una sentencia condenatoria. El artículo 66 se refiere al aumento y disminución de los límites. Cuando la ley disponga que se aumente o se disminuya una pena en una cuota o fracción determinada, se aumentará el máximo y el mínimo en la proporción correspondiente o se disminuirá en su caso, quedando así fija la nueva pena, dentro de cuyos límites se graduará su aplicación conforme a la dispuesto en el artículo que antecede. El máximo de la pena de que se trate se tomará como base para establecer la cuota o fracción determinada. Eso es en cuanto al aumento y disminución de los límites en la fijación de la pena. El artículo 67 establece enfermedad mental del detenido. Eso es otra cosa.
otras más, pero de todas maneras lo leemos porque está en el 67. Si el delincuente enfermare mentalmente después de pronunciar la sentencia, se suspenderá su ejecución. En cuanto a la pena personal, al recobrar el penado su salud mental, cumplirá su pena. En igual forma se procederá cuando la enfermedad mental sobreviniere hallándose el penado cumpliendo condena. Y finalmente, lo que sí es importante es el artículo 68. El artículo 68 que se refiere al cómputo de la pena. La condena se computará desde la fecha en que el reo hubiera sido detenido, salvo que haya sido excarcelado. Eso es bien importante. Cualquier condena se va a computar desde la fecha en que el reo fue detenido, desde el momento de su detención, su primera detención, desde ese momento empieza a contar el cómputo de la pena que al final se le imponga en virtud de una sentencia. Muy bien, eso es en cuanto a la aplicación de la pena. Luego llegamos a el otro punto de nuestro programa en la agenda de hoy, que se refiere específica y especialmente a las medidas de seguridad. ¿Qué son las medidas de seguridad? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo se definen? La verdad es que las medidas de seguridad aparecen, tal y como ya lo hemos explicado muchas veces, con la escuela positiva del derecho penal. La escuela positiva consideró que la pena no era la única consecuencia del delito y crearon las medidas de seguridad. Y ellos decían que las medidas de seguridad, más allá de la expiación de la culpa o de la retribución por el delito cometido, debía llevar a la rehabilitación del sujeto activo, a la rehabilitación del delincuente, a la reeducación, a la reforma, a su resocialización. Y es más, debería llevar a la prevención del delito. De tal manera que las medidas de seguridad pues tienden o tendían, tal y como se expuso primeramente en la escuela positiva, a la rehabilitación efectiva del delincuente y a la prevención de delitos. Sin embargo, pues toda la evolución histórica que ha tenido el derecho penal y dentro de él el estudio y el análisis de las medidas de seguridad hizo que sea un tema bastante controversial el día de hoy en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su manera de aplicación, en cuanto a sus fines. ¿Por qué? ¿Por qué razón? En primer lugar, porque las medidas de seguridad tienen características totalmente diferentes a las características que tiene una pena. Ya las vamos a analizar detenidamente. Pero estas características hacen, por ejemplo, entre otras cosas, que para aplicar una pena se atienda a la peligrosidad social del sujeto a la cual se debe imponer. La pregunta es si estas medidas de seguridad pueden imponerse predelictual o posdelictualmente. Es decir, antes de la comisión del delito o después de la comisión del delito. Otra pregunta es si la medida de seguridad puede imponerse administrativamente o debe ser impuesta judicialmente por un órgano jurisdiccional. Otra diferencia
discutible es si la medida de seguridad va a ponerse determinadamente o indeterminadamente. Y estas diferencias que estamos trayendo a cuenta son en relación a las penas, pues. Porque, por ejemplo, una pena está claramente establecida, solo la puede imponer un juez por un delito cometido donde el sujeto ha sido encontrado responsable del mismo, culpable, es decir, a través de una sentencia condenatoria después de un proceso penalmente pues establecido y debidamente ejecutado. Obviamente que tiene que ser una sentencia condenatoria. En Guatemala la medida de seguridad puede imponerse necesariamente por un juez competente, no se puede poner administrativamente, es otra característica, pero puede ser aun y cuando se haya absuelto al sujeto activo de la comisión del delito. Es decir, cuando se lo haya declarado inocente, aún así puede imponerse. La discusión más fuerte es si las medidas de seguridad pues se imponen a partir de, de un indicio de peligrosidad social, mientras que la pena se impone a partir de haberse declarado la culpabilidad de una persona. Y esto es bastante discutible porque si una pena se impone después de la culpabilidad es porque el sujeto ha sido encontrado culpable, responsable de la comisión de un delito y se ha seguido todo un proceso. La medida de seguridad puede imponerse aun y cuando el sujeto sea declarado inocente. Incluso la discusión es si se puede imponer una medida de seguridad sin que se hubiere cometido un delito. Es una medida de seguridad predelictual. Entonces son características bastante complejas que llevan a una serie de contradicciones que han hecho que el derecho penal moderno, las medidas de seguridad solo queden para inimputables. Sin embargo, el Código Penal guatemalteco, que fue emitido en el año 73, contempla, pues, a partir del artículo 84, medidas de seguridad, una serie de medidas de seguridad que pueden imponerse incluso, incluso antes de la comisión de un delito, eso es lo discutible por un órgano jurisdiccional. Vamos a ver las características y por qué se discute tanto esto. Pero en todo caso creemos que tal y como está planteadas en el derecho penal moderno, las medidas de seguridad solo para inimputables, es bastante discutible la aplicación para imputables y tal y como establece el Código Penal de Guatemala. Sin embargo, consideramos, y creo que ha sido así, los jueces penales nuestros son profesionales especializados que han sido bastante prudentes en la ejecución de estas medidas de seguridad. Es decir, tanto así pues que si ustedes ven en la práctica forense, no se imponen medidas de seguridad. Lo que se imponen son penas en atención a la culpabilidad del sujeto responsable. Raramente se ha aplicado una medida de seguridad. En casos muy, muy especiales, y tal vez al final de la clase comentaremos un par de ellos, pues uno que fue muy efectivo y otro que fue bastante discutible. Pero en todo caso, lo que queremos advertir es que las medidas de seguridad, pues, son bastante discutibles en la medida en que se haga un análisis con las penas.
Algunos tratadistas consideran que las medidas de seguridad no son más que penas entacuchadas de medidas de seguridad, no son más que penas disfrazadas de medidas de seguridad, por lo cual ellos no están de acuerdo. Algunos otros consideran que las características son diferentes y que sí son válidamente aplicables, solo que debe ser para inimputables. En todo caso, cada grupo de tratadistas tiene su propia definición de medidas de seguridad. Nosotros, pues, de acuerdo a la dogmática jurídica penal guatemalteca, hemos construido nuestra definición de medidas de seguridad. El Código Penal nuestro no define lo que es una medida de seguridad, no lo define. Nosotros tenemos unas definiciones doctrinarias que hemos ido estructurando. Para nosotros, por ejemplo, las medidas de seguridad son medios de defensa social utilizadas por el Estado a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes, que tienen por objeto la prevención del delito y la rehabilitación de los sujetos inimputables. Pero eso es en el derecho penal moderno. Pero si vemos el derecho penal nuestro todavía tal y como está el código, pues se refiere a la rehabilitación de incluso de sujetos imputables, porque se aplica tanto a imputables como a inimputables. Sin embargo, pues el derecho penal moderno y contemporáneo advierte que la aplicación de medidas de seguridad debe ser para inimputables. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener claro que son medios de defensa que utiliza el Estado. Solo el Estado los puede utilizar, nadie más. Son de naturaleza pública. Es parte del jus puniendi del Estado. Y el Estado lo va a hacer única y exclusivamente a través de los órganos jurisdiccionales competentes. A través de los órganos jurisdiccionales competentes. Es decir, no se pueden aplicar medidas de seguridad desde el punto de vista administrativo. Tienen que ser desde el punto de vista judicial. ¿Cuál es el objeto de las medidas de seguridad? Obviamente la prevención del delito. La prevención del delito. Que no se cometa delitos. Y desde luego la rehabilitación del delincuente. La rehabilitación. Veamos qué características tienen las medidas de seguridad, tal como están siendo planteadas. En primer lugar, son medios o procedimientos que utiliza el Estado, decía. Corresponde con exclusividad al Estado como ente soberano la aplicación, la creación y la aplicación de medidas de seguridad. Es decir, el Estado es el único facultado para crearlas e imponerlas a través de los órganos jurisdiccionales. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestro país las medidas de seguridad tienen carácter judicial, no tienen carácter administrativo. Entonces son medios o procedimientos que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es el fin? Otra característica. Tienen un fin preventivo y rehabilitador. Es decir, las medidas de seguridad no tienen un fin retributivo, no tienen un fin de castigo. Sin embargo, esa es la discusión entre los tratadistas, que no teniendo un fin de castigo, al final se convierten en penas entacuchadas o disfrazadas de medidas de seguridad, porque van a causar una aflicción, una reprimenda al sujeto que las padece. Pero técnicamente, desde el punto de vista de la doctrina, las medidas de seguridad tienen que tener un fin totalmente preventivo y rehabilitador, no un fin retributivo. Es decir, pretenden la prevención de la comisión de delitos, de futuros delitos, a través de la educación, de la corrección, de la
curación incluso, pues de los sujetos que pudieran estar en peligrosidad social. Otra característica son medios de defensa social. ¿Por qué? Porque la imposición de las medidas de seguridad dependen del grado de peligrosidad social y no de la culpabilidad. Y eso es lo que se discute tal y como está planteado en nuestro código. Ya vamos a ver por qué. Vamos a poner, por ejemplo, por lo menos el ejemplo que tenemos nosotros en cuanto a la vagancia habitual, que es un estado peligroso de acuerdo al artículo 87 del Código Penal de Guatemala. Entonces, la imposición de medidas depende de la peligrosidad. En cambio, la imposición de las penas depende de la culpabilidad, que es otra cosa. Depende de la culpabilidad del sujeto activo, la imposición de penas, pero dependen de la peligrosidad, la imposición de medidas de seguridad. Luego se dice que puede aplicarse las medidas de seguridad a peligrosos criminales, pero también a peligrosos sociales. ¿Quiénes son unos y quiénes son los otros? Le llaman peligrosos criminales aquellos que ya han cometido delitos, 2 o más delitos, y que existe la posibilidad de que cometan más delitos. Entonces, al imponer una medida de seguridad, esas medidas de seguridad son postdelictuales porque ya cometieron delitos. Ellos son los denominados peligrosos criminales, que ya cometieron delitos, y es para que no vuelvan a cometer otro. Lo contrario de los peligrosos sociales. Los peligrosos sociales son aquellos que tienen un índice de peligrosidad, pero que no han cometido delitos. Entonces se impone la medida de seguridad para que no vayan a cometer delitos. Es decir, los primeros son medidas de seguridad postdelictuales, después de cometido el delito. Y las segundas son medidas de seguridad predelictuales, antes de la comisión del delito. Otra característica: las medidas de seguridad se aplican por tiempo indeterminado, mientras que la característica de las penas es que se deben aplicar por tiempo determinado. Una pena debe estar claramente establecida, claramente determinada en posición de la misma. Contrario sensu, las medidas de seguridad son indeterminadas. Solo deben revocarse o reformarse cuando se considere que efectivamente ha desaparecido la causa o el estado peligroso que las creó. Así lo establece pues el artículo 85 del Código Penal. La indeterminación del tiempo. Las medidas de seguridad se aplicarán por tiempo indeterminado, salvo disposición expresa de la ley en contrario. Y finalmente, vale la pena esta característica, explicar. Las medidas de seguridad, al igual que las penas, responden a un principio de legalidad. Quiere decir que no podrán imponerse medidas de seguridad que no estén expresamente establecidas en la ley penal del Estado. Eso es bien importante. Esto es bien importante porque no son medidas de seguridad las que se le antoje a una persona o a un juez imponer. Las medidas de seguridad, al igual que las penas, deben estar plenamente establecidas en la ley penal del Estado. La discusión, les decía, en nuestro país es por los estados peligrosos que contempla el Código Penal y las medidas de seguridad que contempla, que muchas veces no se podrían ejecutar, pero veamos algunas de ellas. El artículo 87 se refiere a los estados peligrosos, que son los supuestos necesarios e indispensables para imponer una medida de seguridad. Estado peligroso: se consideran
índices de peligrosidad social. Primero, la declaración de inimputabilidad. Si alguien es declarado inimputable, se considera un peligro social. Pero un menor de edad es un inimputable. ¿Podemos considerar a todos los menores de edad peligrosos sociales? Yo creo que no. Esa es una de las grandes críticas. Segundo, dice la interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado. Tercero, dice la declaración de delincuente habitual. Si alguien cometió más de 2 delitos o ya cometió más de 2, o sea, ya se considera un delincuente habitual y es un peligroso social. En el cuarto dice el caso de la tentativa imposible del delito previsto en el artículo 15. Si alguien comete un delito, una tentativa imposible de un delito, puede considerarse un peligro social para imponerle una medida de seguridad. Pero vean ustedes el numeral 5, la vagancia habitual es un índice de peligrosidad social en Guatemala. La vagancia habitual. ¿Y quién es un vago habitual? El que no tiene trabajo y puede trabajar. Vean lo que dice. Se considera índice de peligrosidad la vagancia habitual. Se entiende por vago en Guatemala el que teniendo aptitud para ejecutar un trabajo remunerable se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a costa del trabajo de otros, o de mendicidad, o sin medios de subsistencia conocidos. Imagínense lo que es la vagancia legalmente considerada acá. Pero ¿qué pasa si en nuestra sociedad se dice que hay más del 50% de personas que no consiguen trabajo, que pueden trabajar, que quieren trabajar, pero no consiguen trabajo? Se les podría considerar vagos habitualmente como un estado peligroso e imponerles una medida de seguridad. Miren qué delicado, no se podría. Por eso es las críticas en la doctrina a lo discutible que es esto. Otro estado de peligrosidad es la embriaguez habitual. 7, cuando el sujeto fuere toxicómano. Toxicómano y la embriaguez habitual también son estados peligrosos. La mala conducta observada durante el cumplimiento de la condena. Se derogó el ejercicio de la prostitución, que en un momento dado pues, se había considerado también como un estado peligroso. Pero el decreto 9 de 2009 pues deroga el ejercicio de la prostitución como un estado peligroso. Y 9 dice la explotación. Entonces vean pues que estados de peligrosos hay bastantes que son discutibles, como la vagancia habitual. Imagínense que estos estados peligrosos son la base para imponer una medida de seguridad. Qué difícil. Pero luego tenemos las medidas de seguridad del artículo 88. Unas que pueden en un momento dado aplicarse y otras que no pudieran porque no hay posibilidades. Las medidas de seguridad aplicables es el internamiento en establecimiento psiquiátrico. Esto sí hay, pues, del Federico Mora. 2, el internamiento en granja agrícola, centro industrial o análogo. 3, el internamiento en establecimiento educativo de tratamiento especial. Internamiento en granja agrícola o internamiento en establecimiento educativo especial no hay. 4, la libertad vigilada. 5, la prohibición de residir en determinado lugar. Prohibición para residir en un lugar. 6, la prohibición de concurrir a determinado lugar. Y 7, caución de buena conducta. La verdad es, como les decía anteriormente, pues creo que los jueces guatemaltecos, pues que son profesionales especializados,
han sido bastante prudentes eh, y, y rara vez se ha emitido una medida de seguridad. Lo que realmente todos los días se concretan en los tribunales son penas, pero no medidas de seguridad. Algunas veces se ha aplicado algunas y creo yo de muy buena manera. Hace muchos años, por supuesto, recuerdo yo y les comentaba a los compañeros en la otra sección que hubo una persona que, si no estoy mal, trabajaba como auxiliar de enfermería en algún hospital de nuestro país. Parece que me recuerdo que era una señora que dio muerte a sus 4 hijos y después ella intentó suicidarse. Imagínense, se le procesó por el delito de parricidio. Y la defensa, pues, en aquel momento alegó y el tribunal lo acogió de que esta señora estaba actuando, pues, en un estado mental transitorio. Y esto es casi por lógica, ¿no? Ninguna madre va a darle muerte a un hijo, pero menos a 2, ni a 3, pero menos a 4. Esta persona lo hizo y después ella se intentó suicidar y desafortunadamente para ella, en ese momento, pues no perdió la vida. Entonces se siguió un proceso y al final del mismo, vean qué interesante, el tribunal competente penal la declaró inocente, no culpable, por trastorno mental transitorio, que es una causa de inimputabilidad de acuerdo al artículo 23. La declaró inocente, la declaró no culpable, pero, y aquí va lo importante, impuso una medida de seguridad, que era el internamiento en un establecimiento psiquiátrico, que fue el Hospital Federico Mora. Esta persona, pues, estuvo internada ahí por un buen tiempo y luego después la defensa pidió que se le levantara la medida de seguridad porque ella estaba rehabilitada y efectivamente estaba rehabilitada, pues con efectos muy serios, pero la señora estaba muy bien. Se levantó la medida y se le dejó una libertad vigilada, que después también se pidió que se le levantara como al año y también se levantó y ella quedó totalmente reincorporada. Esperamos pues de la mejor manera posible a la sociedad. Este es un caso donde se aplicó medidas de seguridad de muy buena manera y es uno de los poquísimos casos donde se ha aplicado y de muy buena manera. Y luego finalizaba contándoles a los compañeros en la otra sección que hace muchos años tuvimos un alumno muy destacado, muy brillante en la facultad, estudiante de Derecho Penal, y antes de graduarse de abogado, pues en aquel momento, hace muchos años, pues consiguió que se le nombrara juez de paz de un municipio. Y fue como a trabajar de juez de paz. Pero él se dio cuenta y nos lo comentaba, que todos los lunes que él llegaba a su despacho de juez, encontraba 15, 20 partes de policía donde decía que consignaban pues al juzgado a sujetos que en estado de ebriedad habían estado haciendo relajo, agrediendo a su familia durante el fin de semana. Y la misma familia los había denunciado. Y pues porque obviamente eran ebrios consuetudinarios, ¿no? Porque cada 8 días casi que eran las mismas personas. Entonces él dijo, no tiene ningún objeto que yo los esté sancionando a 30 o a 60 días de arresto, a 2 quetzales diarios, porque 60 días a 2 quetzales diarios son 120 quetzales que esta pobre gente en el pueblo no tiene. Tienen que ir a prestar para sacar al marido para que siga trabajando. Si eran 30 días, pues eran 60 quetzales, y aún fuera quetzal diario. Entonces el juez decide en ese momento
pues ya no aplicar este tipo de penas de arresto, sino pues aplicar medidas de seguridad. Y a todos les decretó una medida de seguridad que era el concurrir obligatoriamente a Alcohólicos Anónimos de ahí, de ese municipio, durante 60 días. Y él se tomaba la molestia, el mismo juez, de llegar todos los días, de lunes a viernes, a pasar lista, pues, para que todos estuvieran. Y él se dio cuenta que la medida fue muy efectiva. Efectivamente, pues ya los fines de semana ya no estaban consignadas estas personas. Ya estaban en Alcohólicos Anónimos y sus familias, ellos vivían mejor. Pero vean qué interesante. Siempre hay alguno que aun y cuando se toma sus estados es estudiante de Derecho y lo fue a denunciar, que estaba violando el principio de legalidad. Porque si ustedes se dan cuenta, dentro de las medidas de seguridad del artículo 88, no hay ninguna que diga que hay obligación de concurrir a determinado lugar. Hay prohibición de residir en determinados lugares, prohibición de concurrir, pero no hay obligación de asistir. Y la verdad es que este compañero, que ahora es un excelente abogado, pues fue llamado administrativamente al organismo judicial y se le dijo, pues, efectivamente, pues, aun y cuando las intenciones de él, tal y como estaba aplicando las medidas de seguridad, eran razonables, pero pues estaban violentando el principio de legalidad y que ya no lo podía seguir haciendo. Entonces esa fue la recomendación y ya no lo pudo seguir haciendo. Y vean ustedes, es otro caso que les comentaba porque llamó la atención en aquel momento, en que también pues las medidas de seguridad pues tienen que responder a un principio de legalidad. Muy bien, estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. La próxima clase la tenemos presencial en la facultad el próximo martes y estaremos tratando los sustitutivos penales. Espero que la